si vamos a ese escenario, lo lógico es pensar que lo peor en renta variable en Wall Street no se habría visto. Voy a ser más civilino respondiendo. Yo creo que cuanto más tardes en ver la recesión, peor va a ser. Y la pregunta que nos dejaba dice, bajo las condiciones actuales, ¿veis al S&P 500 marcando nuevos mínimos este año o creéis que se pospondrán al 2024? Bueno, esto es un poco bola de cristal, pero si nos vamos a un escenario en el que Pablo y yo, bueno, ahora me dices tú, me matizas lo que digas, pero yo voy por un escenario que todos los indicadores adelantados apuntan a una recesión económica en Estados Unidos entre el mes de mayo y agosto. El Conference Board, el Leading Indicator de Conference Board, el Duncan Leading Indicator, en la temporalidad del empleo en Estados Unidos, el mercado inmobiliario, que también nos han hablado antes por ahí del mercado inmobiliario, a ver si luego tenemos tiempo de hablar. Bueno, una serie de indicadores, 7, además hice un hilo en Twitter que hablaban de esta posibilidad. Si vamos a ese escenario, lo lógico es pensar que lo peor en renta variable en Wall Street no se habría visto. Es mi opinión. No sé, Pablo, ¿tú qué piensas? Yo voy a ser más civilino respondiendo. Yo creo que cuanto más tardes en ver la recesión, peor va a ser. Es decir, lo que provoca un riesgo potencial futuro grande es que la Reserva Federal no quiere cometer el mismo error que cometió. Ya lo ha dicho, no voy a cometer el mismo error. ¿Cuál fue su error? Hablar de que la inflación era transitoria. Y no quiere cometer, también lo ha dicho Powell, pero no es que lo interprete yo, es que lo ha dicho de viva voz. No vamos a cometer el error que se cometió en los años 70. Sí. Van a cometer otro. Se van a pasar subiendo tipos, en mi opinión. Entonces, cuanto más tarde el mercado en ceder en tasas de consumo, en sensaciones, si hubiese inestabilidad financiera, la Fed estaría mirando eso como un tema para no subir mucho más, pero es que no hay. Entonces, cuanto más optimismo haya, cuanto más tarde la economía en reflejar lo que están haciendo con los tipos de interés, más se van a equivocar por el lado de las subidas. Y cuando llegue el efecto, más grave va a ser. Entonces, cuando mucha gente dice, puede haber un soft landing o puede haber, digo, a ver, todo puede pasar. Si alguien me hubiese dicho, ¿puede cotizar en negativo el petróleo? Probablemente hubiese dicho, no, me habría vuelto a equivocar, ¿no? Una de las cosas que he aprendido durante estas casi 4 décadas es a decir, mira, todo es posible. La verdad, todo es posible. La pandemia parecía imposible y mira, ahí la tuvimos. Estar confinados durante meses parecía imposible y ocurrió. Lo que sí tengo claro es que mirando lo que ha ocurrido a lo largo de la historia, dices, ¿quién ha creado las burbujas y quién las ha pinchado? Digo, son siempre los mismos, son los bancos centrales, con los ciclos, por su manera de gestionar los ciclos económicos. Cada vez que se han embarcado en un ciclo de subidas de tasas de interés, lo han llevado hasta el extremo de cargarse el mercado. Y lo puedes ver en cualquier gráfico superponiendo el PIB con tipos de interés. Digo, y lo han arreglado ellos mismos inyectando liquidez a mansalva. Entonces, ¿cuál es el problema? Digo, que no están inyectando liquidez a mansalva, la están retirando, que no están matando tipos, los están subiendo. Por tanto, dices, ¿cuánto le queda a esto? Digo, primero tienen que darse cuenta de que se han equivocado. Para cuando eso pase, probablemente ya habrá una recesión económica y entonces querrán dar la vuelta a la tortilla. Y recuerda que cuando lo estropean de verdad, cuando se cargan el plato, la solución no viene con la primera bajada de tipos. En 2008 llegó cuando llegaron al 0 y hicieron el QE1. Y en el año 2002 llegaron cuando los tipos pasaron del 6,25 al 1%. En todo el resto del camino, la bolsa seguía bajando. A lo mejor soy un poco imbécil por creerme que todo va a ser igual que la otra vez, pero es que es lo que mejor ha funcionado. Es la tasa de fiabilidad más alta que he visto en mi vida. Y por tanto, me ciño a ese formato de metodología de análisis y pienso, lo único que me podría hacer cambiar de opinión es que la bolsa estuviese ya muy barata. Es que no lo está. Por tanto, ¿qué sentido tiene que me precipite? Solo sé que no es el momento, al menos para mí no es el momento. Claro, insisto, y tú mismo lo has dicho antes y recogiendo un poco tus palabras y has dicho la bolsa barata. Cierto, estoy completamente de acuerdo, pero claro, es que nos olvidamos del principal indicador que está descontando recesión, que es el mercado de bonos, que está la curva de tipos invertida al mayor nivel desde los años 80. Si eso no está indicando el camino, es decir, los inversores de bonos están apostando más por la deuda de corto plazo que de largo plazo. Y esto, históricamente, cuando ha pasado y cuando se ha reinvertido esa tendencia, es cuando ya se ha confirmado esa recesión económica. Entonces, digo, pues yo me creo el mercado de bonos. Me creo el mercado de bonos porque históricamente ha funcionado. Sí, yo una cosa, Héctor, que me hace mucha gracia, cuando hablo con gente, a lo mejor en una charla o das una conferencia y tal, y te preguntan y cuando gestionabas el fondo y tal, en 2008... Muchas me dicen, Pablo, ¿y no os disteis cuenta cuando qué? Pues que podían quebrar bancos, digo, tú eres consciente ahora de algo, que pueden quebrar criptos, que la bolsa puede bajar otro 30%, que puede haber una recesión de resultados empresariales. O sea, estar en el meollo
es muy difícil porque tienes muchas fuerzas que tiran en todas las direcciones. Hay gente más positiva, gente más negativa, gente más pragmática, gente que se deja llevar más por los sentimientos. Cuando estás ahí metido, siempre ves argumentos a favor y en contra de de todas las posibles desarrollos, ¿no? Y este será un buen ejemplo. Si finalmente se da el desenlace que nosotros pensamos que tiene más sentido, será un buen ejemplo para explicarlo a la gente, pero incluso así, cuando yo digo esto, digo, pues si es que me he trabajado un 76, ¿dónde está el mercado bajista? Digo, si es que he trabajado un 76 y el otro un 75, digo, ¿te parece poco? Si eso no es mercado bajista, yo qué sé, me tiro por la ventana para ver si eso cae. Sí, pero no consigues la reacción que quieres. O sea, el tío el que es negacionista, da igual lo que ocurra, ¿no? Y si Bitcoin baja al 90% y luego sube y bate máximos, te dirá, contigo está... Aunque había riesgo de caída, digo, bueno, pues mira, ¿qué quieres que te digas? Con gente así yo sé que no se puede discutir, pues no perdamos el tiempo y ya está, ¿no? Y al hilo de lo que estabas diciendo, Pablo, Jokama44, que es habitual, siempre deja preguntas muy interesantes y decía que si con esto que estamos diciendo hay posibilidad de que se desarrolle una crisis de deuda que al final era dentro de tus escenarios macro que comentabas con las perspectivas de XTB, el escenario más malo, ¿no? Y si hay más posibilidad de que se desarrolle ese escenario más malo, teniendo en cuenta de que el ciclo parece que se está alargando, que es lo que estamos un poco debatiendo aquí. ¿Está aumentando para ti ese riesgo o está más o menos equilibrado igual que antes? Bueno, yo creo que el problema de la crisis de deuda es entender cuál es el sector que está más expuesto, ¿no? Yo hacía un vídeo no hace mucho sobre esto y a diferencia de lo que ocurría en 2007, donde era el ciudadano estadounidense, por ejemplo, por poner en el ejemplo de Estados Unidos, el ciudadano estadounidense y los bancos o entidades financieras eran los que habían acumulado mayor cantidad de deuda y fueron los detonantes de la crisis inmobiliaria y luego la quiebra de bancos. No están en una situación tan mala como estaban en aquella época. A cambio, las que están realmente en una situación delicadísima son las propias compañías. Es decir, el endeudamiento corporativo ha sido brutal. ¿Por qué? Porque si te fijas en lo que ha ocurrido con el corporate debt durante los últimos 30 años, a cada recesión severa y crisis bursátil se reaccionaba igual. Se bajaba el nivel de apalancamiento. O sea, las compañías de alguna manera limpiaban sus balances, ¿no? Y pasó en 2001-2002, pasó en 2008, pasó en la crisis periférica. Pero en el año 2020 tenemos esa situación atípica donde los bancos centrales se rasgan las vestiduras, sacas la S de Superman y dicen, no os preocupéis que yo me lo compro todo. Puede imprimir tanto dinero como quiera. De hecho, Estados Unidos imprime el 25% de todos los dólares del mundo en un año y medio y con eso hace un bailout a todo. Las compañías que piensan dicen, ¿para qué me voy a desapalancar si no hay riesgo? Si el riesgo lo va a asumir este tío, que se va a comprar incluso los bonos basura si hace falta. Y se produce ese efecto de que en una crisis, aunque dura poco, porque dura pocos meses, tendría que haber habido un desapalancamiento grave, pero no hay eso. Lo que hay es un sobreapalancamiento mayor que luego se retroalimenta más tarde. Ahora juntas el coste de financiar esa deuda, que cuando se empiece a renovar, vas a descubrir que está 3-4 puntos por encima de cómo la emitiste, con el 40% de las compañías del S&P, del Russell 2000, que ya son compañías zombie. Y entonces, vale, ¿cuál es la viabilidad de ese sector, el sector empresarial? Digo, pues más débil de lo que ha sido jamás, ¿no? Ahí es donde está el gran problema, que encima está muy ligado a los resultados que puedan publicar, ¿no? A lo largo de los próximos años. Por lo cual, ¿puede haber una crisis de deuda? La respuesta es creo que sí, que es muy probable. ¿Concentrada dónde? Digo, pues en unos que me preocupan poco, que son los gobiernos, y me preocupan poco porque son unos animales que seguirán haciendo barbaridades con tal de no asumir el problema que tienen entre manos, depreciando el dinero que tenemos en nuestras carteras, pero donde realmente me preocupa es la explosión de la deuda corporativa, si se da, porque además el spread entre los bonos basura y los bonos de mayor calidad es ridículamente bajo todavía. Entonces ahí sí que creo que podemos tener un sufrimiento extremo y ver situaciones caóticas. Por ir a más preguntas que nos dejaban por aquí por el chat, que no me quiero dejar el protagonismo para vosotros. Mira, nos decía por aquí Custi10, dice que ¿qué sector con este escenario que estamos hablando sería el más beneficiado para este año? ¿Qué sectores pueden ser los más beneficiados desde tu punto de vista? Bueno, yo creo que en España se está viendo muy bien con el sector financiero, ¿no? Los bancos no necesitan depósitos, a diferencia de lo que pasaba en la crisis periférica, por ejemplo, o después de la crisis financiera, donde pagaban 3-4% por los depósitos porque necesitaban capital realmente, ¿no? Ahora no, ahora están nadando en liquidez, con lo cual, por eso no remuneran los depósitos prácticamente ninguno de ellos. Entonces tienen unos márgenes de intermediación brutales, no te están pagando nada por el dinero que tú dejas en las cuentas y lo están prestando cada vez a un nivel más alto. Eso que llamamos margen de intermediación es un flujo de entrada de beneficio
constante y directo, y mientras se mantenga esa situación donde ellos no necesitan ir a buscar la liquidez y pagar por ella y puedan prestar a tipos cada vez más altos, suponiendo que el BCE siga subiendo tipos, yo creo que va a pasar, el sector financiero va a estar muy soportado, tendría a hacerlo muy bien. Y dices, vale, ¿tiene riesgos? Digo, sí, tiene riesgos, que la segunda etapa. La segunda etapa es cuando entras en recesión y aumenta la morosidad, porque entonces tienes que destinar muchísimo capital a crear reservas. Ya no está en una situación tan cómoda, ¿vale? Ya no ese margen de intermediación no es tan grande, pero en Europa yo creo que son claros ganadores en ese sentido, ¿no? Son probablemente el sector que ha estado más penalizado durante los últimos 10-12 años y que ahora pues probablemente va a recoger uno de los mejores entornos hasta que llegue una recesión, que entonces se compensarán a lo mejor los efectos de la morosidad con ese margen de intermediación más alto.